¿quién no ha dirigido la oración? Hermano Sergio, ¿nos dirige por favor en oración? Por favor, sí. Amén. Señor Padre bendito, una vez más estamos aquí delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, porque hasta esta hora tú nos has guardado, Señor bendito Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor bendito Padre, que tú quites, Señor, todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor bendito Padre, y que toda palabra, Señor bendito Padre, que hoy sea dada, nos edifique, Señor, nos enseñe más de ti, Señor bendito Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor bendito Padre, los que están y por los que faltan, Señor bendito Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, Señor bendito Padre, por medio de nuestro hermano Mauricio, Señor bendito Padre. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, Señor bendito Padre, dándonos ese alimento espiritual que necesitamos, Señor bendito Padre. Gracias te damos, Señor, y que todo salga conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Vamos a leer tantito de la palabra. Vámonos, por favor, allá a Romanos 12. ¿Sí, hombre? Romanos 12. 12, ajá. Y vamos, por favor, a leer a partir del verso 3. ¿Sí? Vamos a leer del verso 3 hasta el 8. Sí. ¿Ya Amén. lo tienen? Romanos Amén. 12, al 8, dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Nombre del Señor. Amén. Bueno, la clase pasada nos estuvimos metiendo en camisa de 11 varas con algunos conceptos que son como que extra bíblicos, ¿sí? La verdad es que tenemos que entrar en ellos por dos razones. Primero, porque normalmente el lenguaje que nosotros ocupamos como cristianos evangélicos no es suficiente para poder comprender algunos aspectos de la vida cristiana, a grado que nos hacemos bolas, de manera coloquial lo estoy diciendo, nos hacemos bolas, y además cuando nos toca explicárselo a otro, pues también no hay una coherencia. Miren ustedes, por ejemplo, cuando nosotros oramos a Dios, entendiendo o tratando de entender la doctrina de la Trinidad, vamos a usarla como ejemplo, muy frecuentemente empezamos como que a tener algunas situaciones de duplicidad, porque a pesar de que sabemos que tenemos un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, en ocasiones oramos lo mismo al Padre que al Hijo, o pedimos que las cosas las realice el Padre o el Espíritu, ¿sí? O que la bendición venga de parte del Espíritu y del Hijo. O sea, como que de repente no queda tan claro qué es lo que hace cada una de las personas de la Trinidad, que finalmente, debemos de decirlo, si se nos reveló en un orden, pues es por algo. Si no hubiera necesidad, el Señor ha revelado como uno solo, ¿sí? Estamos usando este como un ejemplo, ¿eh? No es tiempo de hablar propiamente de la Trinidad, sino estamos usándolo como ejemplo. Miren, cuando se habla de el Señor nuestro Dios, el Padre eterno, nosotros le llamamos Jehová, ¿sí? Pero entendemos que la salvación nos ha venido a través de Jesús. ¿Ven? Ahora, hasta ahí vamos bien. Lamentablemente, algunos grupos cristianos
que solamente tratan de entender la escritura de manera textual, sin ese contenido espiritual de la revelación que nos da el Espíritu Santo, pues hacen algunas doctrinas muy variadas. Miren, por ejemplo, la famosa doctrina arriana de que son diferentes, o sea, que Jesús no tiene la divinidad del Padre, que son diferentes personas, ¿ok? Esa doctrina que los testigos de Jehová enarbolan. En un momento dado es una doctrina en donde tratan por la lógica humana de dividir, de separar la persona de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y tienen muchos versos que ellos argumentan, pero a la hora de la hora tienen puntos de contradicción, ¿sí? Hay otra doctrina que llevan a cabo algunos hermanos evangélicos que se le conoce como solo Jesús. Entonces, pues ellos no claman en absoluto al nombre de Jehová. Ellos toman Hechos 4:12 y dicen, solo nos ha sido dado un nombre en el que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Y todo para ellos es Jesús. De manera que exaltan de tal manera la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que quitan del panorama al Padre, ¿sí? Y si a eso le agregamos que no le entienden muy bien la función que tiene la personalidad del Espíritu Santo, pues entonces resulta que ahora es como si hubiéramos cambiado de Dios. Y en el Antiguo Testamento nuestro Dios hubiera sido Jehová, y en el Nuevo Testamento nuestro Dios sería Jesús, ¿sí? Fíjense nada más qué situación, ¿no? Entonces, lo pongo esto como un comparativo y yo espero en el nombre del Señor que más adelante, conforme el Señor nos dé tiempo y ocasión, también podamos entrar en estos temas de una manera más profunda, ¿no? Pero así nos pasó con la clase anterior, con la clase de hace 8 días, porque en realidad lo que yo necesito es que veamos un panorama un poquito más franco para poder estudiar qué es lo que está pasando con esto de los dones y de los ministerios, ¿sí? Primeramente porque si nosotros tomamos en cuenta solo lo material, solo lo físico, acuérdense de los apuntes de la semana pasada, si solamente tomamos en cuenta lo físico y no lo que va más allá de esa física, ¿sí? Es decir, lo natural y lo sobrenatural, si solo tomáramos lo natural, pues entonces tanto los dones como los ministerios quedarían encajonados en una serie de conceptos humanos, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué es una vocación? ¿Qué es una vocación? ¿Quién? Lo que tú ejerces, ¿no? Su micrófono, mi hermano. Una vocación sería una aptitud, aquello en lo cual podemos realizar de una manera nata, un talento, bueno, un talento recibido, no adquirido, sino un talento recibido. Ok, valga. ¿Están de acuerdo en eso? Por ahí se habla de tener vocación de servicio, ¿no? Vocación para ser docente. Cuando naces para hacer algo o alguna determinada tarea, cuando ya lo traes, que nadie te lo enseña, sino tú ya lo traes de nacimiento. O que te agrada hacerlo, que te apasiona, ¿no? Al realizar alguna acción. Ok, algo que nos apasiona, algo que ya viene con nosotros, algo que es innato, decía el hermano Jonás, algo que no es adquirido. Ok. Como una inclinación en la vida a poder realizar algo bien, ¿no? Algo a que nos inclinamos. Sí, sí, sí. Miren, vamos a poner el ejemplo con la actitud disciplinada en la vida. Hay personas que son muy disciplinadas y aunque podría esperarse que tuvieran que ponerles a alguien que los sigue y los despierte en la mañana y les recuerde que ya el desayuno y les diga que tienen que llevar esto, no,
No, no, solitos lo hacen. ¿Sí? Hay gente disciplinada y gente indisciplinada. Eso nos queda claro, ¿no? De repente hay a quien hay que despertar mañana y 3 veces y pone el despertador a las 5 y a las 5:15 y a las 5:30 y así se va porque necesita que alguien lo despierte y si el día que se queda solo o sola, ese día se queda dormido porque no tenías el despertador, sí sonó, pero como después del despertador vienes tú y me levantas, se quedó en la cama. Hermano, ¿qué ibas a comentar? Es que es él. No, es que yo soy así. Si yo no tengo que levantarme temprano o no tengo una tarea, yo no me levanto. O sea, si no hay una responsabilidad de que tengo que ir o un hábito, no un hábito, sino una responsabilidad, un horario fijo, yo no me levanto. O sea, a mí me cuesta trabajo. A mí no me gusta levantarme temprano, salvo cuando tengo una responsabilidad, nada más. Ok, muy bien. Bueno, ahí vamos a entrar también en otra cosa y qué bueno que lo comente el hermano, que es cómo darnos cuenta que una persona tiene ciertas aptitudes para o de plano no las tiene. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano o está? Ah, perdón, es un comentario. Déjenme revisar que no la tenía yo aquí abierto el chat. Nuestro hermano Israel, hermano, que Dios te bendiga. Él nos escribe espiritualmente llamada o inspiración que una persona recibe para llevar una forma de vida o un determinado trabajo dado por Dios. Humanamente es una inclinación o interés interior para dedicarse a ciertas actividades o forma de vida. Bien, sí, sí. Ahí nuestro hermano está tomando ya las dos cuestiones, tanto la espiritual como la material. Pero bueno, veníamos platicando de aquellas doctrinas que solamente consideran lo material. Fíjense bien, en las congregaciones que son, vamos a llamarle materialistas, en el sentido de que ven lo físico, no me refiero al económico en este momento, sino a lo físico, en una congregación en donde no se comprende ni se quiere comprender una parte espiritual de la vida cristiana, pues obviamente, aunque se ora, pues la verdad no están esperando una respuesta porque la respuesta tendría que ser sobrenatural, ¿sí? Entonces, cuando uno le pregunta a las personas que no creen propiamente que Dios hable, así, que Dios hable con su pueblo, pues ¿cómo esperas la respuesta de Dios? Pues muchos de ellos esperan que las cosas se acomoden, digamos, que todo apunte a qué, ¿verdad? Entonces allí se puede dar un caso en donde pues estamos orando para que venga un maestro y resulta que de repente cierto hermano que pues tiene ciertas aptitudes, pues se aparece temprano en la congregación, ¿verdad? Y entonces alguien puede decir, Dios nos lo mandó. Y se adjudica mucho a lo que se le llama la providencia, ¿sí? O sea, Dios provee, ¿sí? Ahora, eso no está del todo mal. Digo, tenemos que hacer uso de fe y creer que el Señor responde de muchas maneras. Pero para quienes tenemos una doctrina que considera no solo la parte física, sino la que va más allá de la física, ¿sí? Esos dos componentes, y que estamos esforzándonos en creer y comprender la Biblia completa con todo lo que trae, pues entonces nos toca no solamente pensar en la providencia, que sería una conjunción de coincidencias, vamos a llamarle así, de alguna manera, coincidencias dirigidas por la mano de Dios, sino que además tenemos que creer que hay profecía, tenemos que creer que hay revelación en sueños, tenemos que creer que puede entrarse en un éxtasis y recibir una visión, ¿sí? Acuérdense del apóstol Pedro, cuando estaba en una casa y dice que vio 3 veces que descendía un lienzo que contenía todo tipo de animales de la tierra y la voz que le decía, mata y come, ¿se acuerdan? Entonces, Dios revela de muchas maneras. Aquí la cuestión es que sí es bien importante, a la luz de lo que también lo que estudiamos la semana pasada, que en un momento dado comprendamos esta diferencia.
Porque muy frecuentemente nos vamos a encontrar a hermanos que tienen una doctrina que se ha quedado corta. Hermanos que tienen una doctrina en donde ellos llegan al bautismo en agua como una obra que uno tiene que hacer voluntariamente para formar parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia, porque tampoco comprenden precisamente el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no están esperando una respuesta. Cuando nosotros como cristianos, al comprender o tratar de comprender, valga, porque es difícil, pero tratar de comprender la Biblia por completo, tenemos que creer que hay una respuesta de parte de Dios. Entonces, fíjense ustedes qué interesante que cuando nosotros somos bautizados en agua, en un momento dado, lo podemos hacer esperando ahora la respuesta de lo alto, que sería el bautismo en el Espíritu Santo, con todo lo que traiga. ¿Ok? Porque implica muchas cosas también, otro tema bastante profundo, pero estamos hablando de ese otro elemento. ¿Ok? Entonces, aquí una primera pregunta que tenemos que destacar como parte de este estudio es, ¿qué tipo de congregación es la nuestra? ¿Sí? ¿Qué tipo de congregación es la nuestra? ¿Es una congregación que acepta lo natural y lo sobrenatural? ¿O es una congregación que se basta con lo natural únicamente? ¿Sí? Las dos. Y yo allí les invito, les exhorto, la palabra bíblica para invitar, que busquemos lo sobrenatural. Amén. Ahora ahí vamos a tener que andar con mucho cuidado, porque no estamos ejercitados para ello. ¿Sí? Les voy a contar una rápida anécdota. Hace muchos años conocimos nosotros a un hermano que se quedó ciego ya siendo adulto. Tenía unos niveles de glucosa muy elevados. Él era un hombre muy grande, corpulento, había sido guardaespaldas de gobierno, pero comía mucha carne y comía muchas cosas así que le llevaban el azúcar y finalmente perdió la vista. Cuando él asistía a la iglesia, necesitaba de ser ayudado y la verdad era muy lento, muy pesado, y lo mismo a él le daba coraje el sentirse inválido y de repente pues sí tenía sus problemitas de ella, ¿no? En fin, ese es un caso. Pero también conocimos, más o menos a la par, a un muchacho que había nacido ciego, también cristiano. Había nacido ciego. Y en alguna ocasión nos tocó a algunos hermanos y a mí acompañarlo, pero a través del metro, de un punto a otro de la ciudad, pero a través del metro. Y fue una experiencia completamente diferente del otro hermano, porque en este caso, el primer hermano, él nos ponía la mano sobre el hombro y su bastón era uno de esos bastones rectos como para cojera, y caminaba muy despacio a tientas y tenía uno que avisarle. Ya viene una subida, ya viene una bajada, aquí sigue una rampa, en fin. Y a veces decía él, no, no me digas con el bastón. Pues sí, pero no era suficiente. En cambio, el joven, él también ponía su mano sobre nuestro hombro y nos decía, adelante, así. Y uno esperaría irse despacito. No, pues él, cuando sentía que uno bajaba la velocidad, él mismo nos empujaba y decía, apúrate hermano, que llegamos tarde. Una agilidad impresionante. Y el bastón que usaba él era de esos plegables y lo movía por delante de sí como si fuera una antena, ¿sí? Y topaba, ya ven que tienen como una ruedita en la punta, topaba de un lado, topaba del otro, y entonces él sabía por dónde. Agilísimo el muchacho. ¿Qué pasó allí? Bueno, el primer hermano confiaba en sus sentidos naturales y cuando los perdió, se generó en él la desconfianza, ¿sí?
el oído y el tacto no alcanzaban a suplir las necesidades de su cuerpo. Pero en el cambio, en el otro hermano que nació ciego, pues él realmente nunca sintió el no tener ojos, sino que se adaptó y sus otros sentidos se desarrollaron de tal manera que pues a veces parecía no ser ciego, ¿sí? Era agilísimo. Y claro, él se movía con una facilidad muchísimo mayor. Entonces, hablando de esto, del tema que estamos tratando acerca de los dones, ministerios, de la vida espiritual, etcétera, a nosotros nos va a tocar inicialmente movernos con cuidado. Algunos ya se van a mover más rápido porque los dones y ministerios que el Señor les ha dado específicamente son ya para eso, ¿no? Particularmente quienes están en la profecía. Pero resulta que para muchos en realidad es una cuestión un tanto tardada porque no podemos nosotros simplemente movernos en el ámbito espiritual porque no lo conocemos, ¿sí? Entonces, son dos, vamos a llamarle dimensiones, una material y una espiritual, ¿ok? Y a nosotros el Señor nos ha llamado a trascender de la material a la espiritual. Por eso dice de lugares celestiales, ¿ok? Y nos toca entender varias cosas. La primera de ellas es que aunque el Señor nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna, de cualquier forma todavía estamos estancados de este lado, en la primera columna, vamos a decir, la primera dimensión, donde las cosas son materiales, ¿sí? Y nuestro esfuerzo es, por eso tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, ¿ok? Nuestro esfuerzo es ver cómo trascendemos hacia la parte espiritual, ¿ok? Bien. Déjenme leerles un comentario de nuestro hermano Irra. Dice aquí, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto sobre el cuidado de este tema en cuanto a los dones, para no tolerar anatemas en la iglesia. Pues sí, es interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta la forma doctrinal que las iglesias en general han tomado en estos tiempos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos errores, muchas cosas que en realidad no tienen que ver con lo que el Señor predicó. Se puede argumentar que se derivan, se puede argumentar que tienen que ver con, pero a la hora de la hora no son precisamente doctrina bíblica, ¿sí? Y la única manera de distinguirla va a ser a través de los dones, ¿ok? Esa es la razón por la que aunque tenemos herramientas para escudriñar la Biblia de una manera, vamos a llamarle científica, ¿sí? De una manera verdaderamente metódica, de todos modos hay que pedirle al Señor revelación, ¿sí? Hay que pedirle al Señor que nos guíe, y ahí entran los dones, porque pues aunque tengamos una cabezota así con un cerebrote bien grandote como en las películas, ¿verdad? Que tiene el que piensa más es el que tiene el cerebro más grande, ¿sí? En la realidad no es algo que podamos nosotros concluir, tiene que venir de parte del Señor. ¿Ven? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya ven. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta allí? A mí me surge una duda, pero no sé si la vaya a desarrollar más adelante. A lo que hablaba usted y que voy entendiendo, esta situación se presta mucho en las iglesias metodistas, en la presbiteriana, en la bautista y con los pentecostales, porque unos desestiman la obra de cada una del Dios de la trilogía, ¿no? Algunos simplemente el Padre, otros el Hijo, otros el Espíritu Santo. ¿En qué momento como iglesia, decía nuestro hermano Israel, que tuviéramos cuidado, ¿no? Y pareciera ser que
ellos dirían, no, nosotros tenemos cuidado en no dejar que vengan aquí con sus cosas de que el Espíritu me habló. Entonces, Sí, los bautistas, los presbiterianos y los metodistas dirían eso, ¿no? Pero sí. los pentecostales tal vez dirían, no, también nosotros tenemos cuidado de que el anatema no venga aquí para que impida el fluir del mover del Espíritu Santo. Entonces, es muy interesante esta parte porque cada uno podrá decir, separado de la Biblia, que sí está cuidando la parte otra vez que decía nuestro hermano Israel. Entonces, sí es cierto que nacimos en las situaciones física, la obra que Dios hizo con nosotros, pero también en la misma palabra nos va dirigiendo que nos movemos en dos dimensiones, en la física y en la espiritual. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Fíjense el comentario de nuestro hermano, mis hermanos. Muchas congregaciones reclaman tener de alguna manera una especie de verdad absoluta, ¿sí? Esa es la razón por la que en el mundo secular, a lo que nosotros le llamamos denominación, le llaman ellos secta, ¿sí? Son sectarios, se fragmentan abrazando un tipo de idea y se desmarcan de los otros grupos, ¿sí? En este caso, no podemos evitar que la gente del mundo pues diga lo que quiera y finalmente tampoco nos debe de importar tanto porque pues ellos no tienen que ver con la vida del cristiano, ¿sí? Nosotros, ya les digo, tenemos que trascender de lo material hacia lo espiritual, ¿sí? Pero sí nos vamos a tener que acostumbrar a que buena parte de la iglesia pues está ahorita dominada por tipos de doctrina que a la hora de la hora resultan parciales, ¿sí? Y en donde ustedes y yo vamos a salir muy mal calificados porque nos van a decir fanáticos, ¿verdad? Van a decir que estamos locos, van a decir que tenemos alguna enfermedad, no sé, esquizofrenia o paranoia o algo así, y que ya estamos viendo visiones y cosas que no son, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, la verdad, algunas formas de manifestación del espíritu que no se controlan, que no se entienden, pero que se exhiben como que pues esto es lo que debe de ser, asustan, espantan, ¿sí? Aturden, escandalizan. Ese es el caso particular de el hablar en lenguas y de la situación de brincar o de vibrar, ¿sí? O sea, la gente cuando entra en vamos a llamarle una especie de éxtasis, en la presencia del Señor, empieza a brincar, a vibrar, a manotear, a veces a reírse, y a veces llegan a situaciones verdaderamente vergonzosas, porque no faltará por ahí el que pudiera orinarse o vomitarse o caerse o golpear al de junto, y semejantes escándalos espantan, seamos francos. Y allí nosotros tenemos que tratar de entender, de ser sobrios, ¿sí? Con la ayuda de la palabra, para entender qué es lo que está pasando y hasta dónde sí y a dónde no, ¿sí? No sé si me van comprendiendo. Bien. Ahora, estamos entrando en terrenos algo pantanosos. Les digo, hay dos eh, dimensiones, la material y la no material, la extramaterial, ¿sí? La natural y la sobrenatural. La física, y como decíamos el nombre que no nos conviene mucho usar porque luego nos van a tirar al esoterismo, que es la metafísica, ¿sí? Pero ahí están. Ahora, aquí la cuestión es que todo se tiene que hacer con orden y todo se tiene que hacer con revelación, ¿sí? Pero conforme a la palabra del Señor. Porque ahí viene otra cuestión. La Biblia nos enseña, vamos por favor a Hebreos,
Vamos a Hebreos. La Biblia misma nos enseña de dónde salió la Biblia. A ver si me acuerdo, porque la verdad es que se me va el avión, ¿verdad? A ver, ustedes localícenlo en Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesús. A ver, ¿qué cita es? Ya ven, ya nos vamos a meter al esgrima bíblico y todo por mi cabezota. Ahorita les digo qué cita es. Hebreos 1:1. 1:1, fíjense, yo lo quiero mandar al 4, ¿ven? No les digo que tengo memoria de teflón. Ok. Tan fácil como el número 1 y se me estaba yendo. Hebreos 1:1. A ver, hermanita Cristi, por favor, léanos estos versos del 1 y 2. Sí, amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos y que es el resultado de la revelación de los profetas a los profetas del Señor, si la revelación que Dios le ha dado a los profetas del Señor, viene precisamente en este apartado. Dios ha hablado muchas veces, y la cuestión es que también se transcribió, ¿sí? De muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces, resulta que la Biblia, a pesar de que es un libro histórico, un libro que tiene una gran cantidad de valores de acuerdo a la literatura, hablando de la dimensión física, ¿sí? Ustedes saben que es el libro más editado, más vendido y más leído, ¿ok? Sí, es el super libro, como en la serie de caricatura cristiana, es el super libro, amén. Pero en realidad es el resultado de la intervención de la dimensión espiritual hacia la material, a través de la revelación de Dios. Entonces, si lo pensamos bien, la Biblia no es de este mundo. ¿Sí? La Biblia se parece a un libro común. ¿Sí? De repente, cuando algún sabio escribe un librote, dicen, hiciste una Biblia. Sí, como, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cuántos libros habrá que como el de nuestro Señor y el que es nuestro libro, abarque 2000 años de historia, tenga tanta diversidad de autores, de diversos tiempos, de diversas culturas, de diversas edades, y que todos coincidan en el mismo mensaje sin contradicción? No, ninguno. Ninguno. Entonces, la Biblia es sobrenatural. Perdón, mi hermana. Escuché mal. La Biblia es sobrenatural. Y entonces, si la Biblia es sobrenatural y nosotros la estamos tomando, teniendo, estudiando desde la dimensión natural, pues francamente es como para ponerle mucha más atención, porque en la Biblia vamos a tener el manual de lo natural y de lo sobrenatural. Justamente el domingo estaba en la prédica, nuestro hermano Jonás estaba hablándonos acerca de lo que dice la Biblia en contraposición de lo que el hombre ahora dice que es, ¿verdad? Y como las ciencias lo asisten, a mí me quedó muy grabado esa parte, ¿no? Cuando encuentran un cadáver y le hacen algún análisis, pues encuentran que es de hombre o de mujer.
no hay variantes. Vamos a ser nobles en el comentario, no hay variantes. ¿Ok? Hombre o mujer. ¿Por qué? Porque es conforme la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Punto. ¿Ok? Entonces, allí el estudio de la Biblia lo tenemos que privilegiar. Y con toda franqueza, tenemos que aceptar, no entender, sino aceptar que una buena parte del contenido de la Biblia es espiritual. ¿Se acuerdan que hay algunas Biblias que remarcan en rojo cuando el Señor Jesús habla? Sí. ¿Sí? O le dan diferente valor dependiendo del tema. Creo que la Biblia arcoíris lo hace y tiene diferentes colores para diferentes temas. Sería algo harto interesante que tomáramos un color y subrayáramos en la Biblia, conforme la vamos leyendo, todo lo que es sobrenatural en ella. ¿Sí? Todo lo que es sobrenatural. Cuando Dios habla acerca de los ángeles, cuando habla acerca de las potestades, cuando el Señor da revelación, bueno, sería interminable. Ese color predominaría en nuestras Biblias. Así ¿Sí? es. Hay algunos libros, como el libro de Esther, que no citan directamente el nombre de Dios. Aluden a la providencia. ¿Sí? No hay una profecía que Dios hable y le diga, Mardoqueo, vas a hacer esto, Esther, vas a hacer lo otro. No, es una historia en donde se implica la persona de Dios sin mencionar directamente a Dios. ¿Ok? Es un libro algo peculiar. Pero aún así, la parte sobrenatural trasciende. ¿Sí? Entonces allí en un momento dado podemos darnos cuenta de esto que venimos hablando. ¿Ok? ¿Hasta allí comentarios? Muy bien. Leo el comentario de nuestro hermano Israel. Nos dice, entiendo que Pablo habla de este tema debido a que en Corinto se daba mucho el ejercicio de los llamados dones de manifestación. O sea, ahí es donde entramos en esto, ¿no? Los que se ven, los que se notan. Dice, y caían en cosas que no provenían en el Espíritu Santo, o bien caían mucho en lo natural. ¿Sí? Hoy en día estos dones son los más anhelados por el pueblo. Sí, hasta cierto punto, Irra, nos cita él, Primera de Corintios 12:1, en adelante, sí, los dones del Espíritu. Miren, la iglesia está conformada en una gran parte, dice bien el hermano Jonás, eran extremistas, pues sí, o todo o nada, ¿no? La iglesia está conformada en muy buena parte por personas que de alguna manera pues no tienen la facilidad física, la facilidad natural de educarse, ¿sí? Yo recuerdo que se manejaba en los años 80, final de los años 80, principio de los 90, una estadística en México que decía que el 80% de los pastores evangélicos en aquellos años en México eran analfabetas funcionales. Un analfabeta funcional es una persona que sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar para lo necesario de la vida, pero no lo había aprendido en la escuela y lo hacía con torpezas y con defectos. ¿Ok? Entonces imagínense, si eso sucedía a nivel de liderazgo en los años 80 a 90 en México, ¿qué no pasaría con las congregaciones? ¿Sí? Ahora, nosotros creemos que la capacidad que tenemos, que los dones que el Señor nos da, pues van más allá de todo lo que podamos obtener o haber obtenido en lo común, ¿sí? Nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Estoy citando ya la carta a los Corintios.
nuestra competencia proviene de Dios. Claro que también hay que ser humildes, porque si no se es, pues olvídense, no luce. Pero el caso está en que, pues, en la realidad se presume demasiado y se deja de lado el valor de una instrucción formal. ¿Sí? Piensen ustedes en las personas de los apóstoles Pedro y Pablo. A Pedro le reconocían que había estado con el Señor, porque durante los años que estuvo en el ministerio como apóstol, a los pies de Jesús, él recibía la cátedra directa del Señor Jesús. Pero cuando nosotros leemos en las cartas de Pablo, pues todo lo que Pablo tenía como judío, practicante, judío ortodoxo, extremista, fariseo, dice el hebreo de hebreos. Wow, pues la verdad es que era muy, muy interesante todo el currículum del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, pasó lo que tenía que pasar. Si ustedes observan, el apóstol Pedro, cuando no tenía muy en claro la manifestación del Espíritu Santo, hacía cosas que no convenían. Miren como eso de cortarle la oreja a Malco, ¿verdad? Que fue el primer oficio de los apóstoles, el torero, porque cortó oreja, Pedro ¿verdad? Arismendi. Algo así. Qué horror, ¿no? El apóstol mucho orejas. En fin, pero no queda allí. Acuérdense de la razón por la que Pablo dice que era de condenar. Hubo un punto de debilidad, las gentes judaístas se llenaban mucho de la ley, hablaban para arriba y para abajo de la ley, y en algún momento Pedro les tuvo miedo. En fin, la Biblia dice claramente que aquel que diga que no tiene pecado, ¿sí? Pues está permitido. En fin, esa era la debilidad del apóstol Pedro, ¿no? Pero ahora, si nosotros vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba enloquecido y enfurecido en contra de Cristo, en contra del Mesías que él esperaba, sin entenderlo. Y fue necesario que el Señor mismo interviniera y él mismo le hablara para estremecerlo y hacerlo reaccionar. ¿Sí? La cuestión de que lo haya dejado ciego implica que le quitó toda la confianza, porque en ese momento él tuvo que apaciguarse y dejarse guiar. Y es cuando, estando ciego, seguramente el Espíritu Santo hizo una obra tremenda en él. Yo me imagino que en su mente ha de haber corrido como los programas en las computadoras, ¿no? Así, porque en ese momento, ya con la presencia del Señor en él, ¿sí? Confesando, entendiendo que Jesús era el Señor, a quien él perseguía y seguramente pidiendo perdón, el Señor le remueve el software y en un momento dado le revela tantas y tantas cosas que él como fariseo conocía, pero no entendía. ¿Sí? Conocía, pero no entendía. Y eso era algo, déjenme decirles que eso era algo particular en los fariseos. Por eso cuando el Señor Jesucristo es, vamos a decirlo, tentado con aquellas preguntas de que cuáles son los principales mandamientos o qué se debe de hacer para heredar el reino de los cielos, ¿sí? El Señor les responde a los fariseos, porque ellos ya tienen el concepto, ¿sí? Ya tenían el principio, pero no lo habían interconectado de lo natural a lo sobrenatural. ¿Sí? Por eso cuando él habla acerca de la oración y de la limosna, dice que si la gente lo hace de manera aparente, si nosotros hacemos una oración para ser visto por los hombres, dice, ya obtuvimos nuestra recompensa. ¿Sí? O sea, ¿queremos recompensa de los hombres? Ah, pues oremos para los hombres.
Oremos bonito, con grandes discursos, ¿sí? Y la gente va a decir, ah, mira lo que espiritual, ah, mira lo que educado es, que religioso es. Ahí está la recompensa, ¿sí? Y lo mismo con el ayuno. Por eso el Señor dice que ocultemos nuestro ayuno, ¿se acuerdan? Allá en Mateo capítulo 6, ¿sí? O sea, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. ¿Sí? O sea, la gente no debe de saber que tú estás ayunando. Es un ayuno para el Señor, ¿sí? Entonces, todo aquel que habla del Señor tiene que creer que le hay. Esa es la primera cuestión. Entonces, por eso también es lógico pensar que muchos que están dentro de la iglesia y que se han enriquecido y que han maltratado a las ovejas y que han hecho mal uso de los dones y ministerios, pues en realidad son ateos, porque no están pensando que el Señor en verdad venga y les tome juicio, ¿sí? Ellos piensan que las cosas se le dieron a ellos y ellos las explotan, ¿sí? Confunden los dones espirituales con las aptitudes, o vamos a llamarle dones naturales, ¿ok? Nacemos y luego se nota que tenemos ciertas facilidades, ¿sí? Pero no quiere decir que sean enteramente del lado del Señor, ¿sí? De repente alguien tiene una facilidad y la gente dice, este va a ser esto. Y muchas veces el Señor retoma esas facilidades y las usa para su obra, como en el caso del apóstol Pablo. Tenía una facilidad para el estudio, una facilidad para la ley, un religioso por naturaleza, y el Señor lo toma y lo usa, ¿sí? Es un instrumento precioso en manos del Señor. Pero otras veces no. Y entonces definitivamente el Señor lo saca de donde está y lo pasa a otro lado. Por eso les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Porque además de eso, como que pescar tampoco se les daba muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan cómo pescaban los apóstoles? No pescaban muy bien. En fin, es que tenían que vivir de algo. Es lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, hay veces que nos dedicamos a cosas que no nos gustan, pero pues lo hacemos porque tenemos que sobrevivir de algo y cubrir nuestras necesidades materiales a través de un trabajo, y pues es el negocio que nos dejó nuestro papá, o es el que nos enseñaron, lo explotamos, ¿verdad? Alguna vez aprendimos esto, pues ahora lo voy a hacer y ya. Pero hablando de la parte espiritual, esto enteramente viene de parte del Señor y es súper, súper precioso. Yo, por ejemplo, admiro mucho a mis hermanos que tienen eh, un don especial en la palabra para compartir la palabra y que el Señor los está moviendo hacia el don de evangelismo, porque yo los veo que ellos llegan y empiezan a hablar. Y en cambio uno así como que, ¿y cómo rompo el hielo, no? Y ¿qué le digo? ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué cita? Y díganme si no, hay cursos para eso, ¿sí? Que el camino de los romanos, bueno, en fin, hay cursos de igle crecimiento para que la iglesia crezca, ¿no? En fin, pero aquí el caso es que cuando viene de parte del Señor, todo eso en realidad, eh, pues a lo mejor no precisamente sobra, a lo mejor podría servir de algo en algún punto, pero fundamentalmente viene de parte de... ¿Ven? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, Escuché una campanita, pero no sé si es alguien que levantó la mano. No, ¿verdad? Ok, coincidió ahí una campanita de WhatsApp. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, eh, estamos viendo eso, ¿no? Ah, el hermano Israel sí dice un pulgar arriba. Gloria a Dios. Estamos viendo eso, lo material y lo que va más allá. Digo, lo podemos llamar de muchas maneras,
pero a nosotros nos va a tocar comprender ambas. Yo creo que aquí, en este punto, es muy bueno resaltar que pues los extremismos serían considerar mucho lo espiritual y poco o nada lo material, o considerar mucho lo material sin considerar lo espiritual. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio debe de ser conforme a la palabra. Amén. La alegría. Sí, pero mal espiritual, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tanto es tantito, como dice, ¿no? Bueno, la regla de fe, la regla de doctrina, va a ser la Biblia. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan necesario aprender la interpretación bíblica. Hay veces que la interpretación bíblica nos viene fácil porque es un don de parte del Señor. ¿Sí? Como parte de los dones viene el entender la palabra. Pero hay veces que no es tan fácil. Pero si es nuestra única forma de distinguir el camino, pues nos toca poner mucha atención. ¿Sí? Dice nuestro hermano, nuestro nivel y plomada. Así es, sí, sí, sí. A veces te pasas tantito, ahí está la palabra para decir hasta aquí. ¿Ok? A veces nos estamos yendo chuecos, ahí está la palabra para enderezarnos. ¿Ven? Entonces, allí la palabra va a hacer todo y no puede tener contradicciones. Aquí el problema es que dependiendo de la tendencia de la congregación en donde nos encontremos, de repente, abandonando lo espiritual, vamos a abrazar una forma de doctrina que tiende a limitar a nuestro Señor. Y tiende a limitar a nuestro Señor porque como no entiende lo espiritual, pues no se mete para allá. ¿Sí? Y entonces allí nos va a pasar que sin darnos cuenta, vamos a regresar, o a lo menos, como dicen, caminar como los cangrejos. ¿Sí? Y ese es un efecto muy clásico del religiosismo. ¿Sí? El religiosismo hace eso. Miren, yo, convencido intelectualmente, me di cuenta que la doctrina católica que yo seguía estaba mal. ¿Sí? Y de una manera intelectual, vamos a llamarle así, convencido, me convertí en evangélico porque dije, esta es una doctrina mejor, una doctrina que sí cuadra. Pero increíblemente con el paso del tiempo, pues también me fui dando cuenta que esa doctrina o algunas formas de esa doctrina tampoco eran completas. Entonces me empecé yo a encontrar contradicciones, a veces de uso, a veces a propósito, pero que yo lo que sí me di cuenta es que cuando alguien lo veía y lo observaba, lo explotaba. ¿Sí? Esto es algo como la belleza física, ¿no? Gracias a Dios por ser feo. Aleluya. Porque no me ocupo de eso. Aleluya. Fíjense, cuando una persona es hermosa físicamente y no se da cuenta, lo van a acechar, a él o a ella, lo van a acechar y no va a saber por qué, ¿sí? Pero la hermosura física provoca acechanza. Pero cuando la persona hermosa físicamente se da cuenta y lo explota, ¡uy! Entonces cuidado, porque nos podemos encontrar con que hay personas hermosas físicamente que resultan agresivas, ¿sí? Que ocupan su apariencia y sus movimientos, su forma de expresar, se dice ahí la palabrita rara, genuflexión, ¿sí? La forma en la que dicen y todo, para ganar a las personas a través de la vista, ¿sí? Les gana la vista, se quedan callados, no les pueden decir que no, ¿sí?
Entonces, es algo tremendo. En este caso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque, pues, en una de esas, resulta que más nos conviene ser conscientes, ¿sí? Si no, podríamos nosotros caer presas de una persona que tenga dones naturales o sobrenaturales, pero que consciente de nuestra ceguera, consciente de nuestra falta de entendimiento, nos manipule, ¿sí? Entonces, aguas con eso. Por eso, repito, el estudio de las escrituras a todo nivel es sumamente importante. Miren, a veces son situaciones tan sencillas que nosotros no las vemos, pero la gente de fuera sí las ve, porque no está dominada por la forma doctrinal que nosotros tenemos, ¿sí? El domingo platicábamos, no fue el domingo, bueno, platicábamos acerca de la cobertura, una forma de doctrina que si le buscamos un origen en la Biblia, pues la verdad vamos a tener que estar brincando de un lado a otro para tratar de meterla a fuerza, ¿ok? Pero ya que está establecida la doctrina de la cobertura, lo que nos vamos a dar cuenta en un instante, pues es que es una manera de dominio, porque pueden atemorizarnos, ¿sí? De la misma forma en que la Iglesia Católica espantaba a la gente con la excomunión, ¿sí? O sea, imagínense, una persona pues está en su vida normal y demás, y de repente le dicen, o haces esto o te excomulgo, y entonces siente el peligro de su vida espiritual, siente que no la van a dejar enterrar en el panteón o camposanto, que su alma no va a ir al cielo por más misas que se hagan por él, pues entonces hace lo que le digan. Y en el caso de la cobertura es semejante, porque si el apóstol, pastor o profeta nos quita la cobertura, pues entonces nosotros sentimos que ya no tenemos nada. Nos sentimos que perdimos la salvación, cuando la salvación no viene por haber recibido la cobertura. La oración de fe que nosotros hacemos no incluye la palabra cobertura. ¿Ok? Nadie dice, Señor, yo reconozco tu salvación a través de la cobertura del hermano fulano y te agradezco por la cobertura del hermano fulano y te agradezco. No menciona cobertura, ¿sí? En todo caso, lo que podríamos pensar de una oración de abjurar del Señor, pues sería en reversa, ¿no? Decir, Señor, pues no te reconozco, pues no quiero que estés en mi corazón, una cosa de ese tamaño. El Señor nos guarde de llegar a una cosa así. El Señor nos guarde de un engaño que nos lleve a ello. Pero la realidad es que sí hay situaciones pesadas así, ¿no? Dice el liderazgo del terrorismo y el de la manipulación. Otro ejemplo muy claro que no tiene mucha dificultad es la fijación que nosotros tenemos por el lugar de reunión al llamarle templo, ¿sí? Después de tantos años, lo más normal es llamarle al lugar de reunión templo, templo, templo. Vamos al templo, vinimos del templo, vamos a apoyar en el templo, vamos a servir en el templo y el templo, el templo, el templo. Pero cuando leemos la escritura de una manera muy sencilla, nos damos cuenta que el templo somos nosotros. Aquello es un lugar de reunión. Y nos damos cuenta que el templo que el Señor levantó, pues él mismo vio la manera de destruirlo porque existía esa fijación, ¿sí? Entonces fue un primer templo, fue un segundo templo, y ahorita se está esperando un tercer templo, ¿sí? Pero los que nosotros levantamos no son templos, son lugares de reunión o auditorios donde todos nos vamos a reunir. Y claramente dice la escritura que el Señor no habita en casas ni en edificios. Y claramente dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
De entrada, mentalizar para hacer un cambio simple de lenguaje. A mí me ocurre. Para mí, después de 35 años de ser cristiano al estilo evangélico, digo ya después de cocinado, pues regresar atrás está canijo, ¿no? ¿Sí? El día que se les queme el arroz, a ver, desquémelo y van a ver que no, no más no. Pero el caso es eso, después de 35 años, pues yo digo, ahorita vengo, voy al templo. Uy, y justo estoy diciendo esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Y yo dije, templo. Ahora, dice uno, no pasa nada, no importa. Pero es cuando el enemigo se nos mete. Porque si ustedes lo piensan bien, un grave problema de muchas congregaciones es el enfoque de servir a esa casa, a ese lugar de reunión, y no a las familias, a cada una de ellas que integran esa sociedad. Entonces ese es el resultado porque los templos tienen 100 años, 90 años, ¿sí? Celebran los aniversarios, el aniversario número 50, el aniversario número 70, el aniversario número 90 del templo fulano de tal. Pero si ustedes observan, las ovejas han entrado y han salido, ¿sí? Y el Señor lo que nos mandó a cuidar fueron las ovejas, acuérdense. ¿Me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Ahí está. Pero no es Pedro, ¿me amas? Guarda mi templo. Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Pinta mi templo. Trapea mi templo. Que sea la casa más bonita de todas. No, eso no lo dijo. Entonces, es como que un enfoque. Y eso es una muestra. Podemos seguir con otras tantas. ¿Sí? Si alguien siente coraje, aguas, porque el chamuco se está moviendo. En nosotros el chamuco no cabe. Amén. No cabe porque no le damos lugar. Se quiere mover en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que tenemos autoridad para echarlo fuera. ¿Sí? Hace un tiempo estuvimos mi esposa y yo muy consternados por otra doctrina porque encontramos que nuestros hermanos de por acá estaban muy enfocados en levantar la primicia. La tradición evangélica pues hace que los diezmos se le den al pastor. ¿Sí? Así, la 10ª parte de lo que ganas, lo pones en un sobre, lo entregas al pastor y se acabó. Eso no tiene que ver con las ofrendas. Eso en la doctrina evangélica, no la doctrina bíblica. Pero acá, como no eran suficientes los diezmos, pues se sacaron de la manga los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla acerca de la primicia. Y entonces, cada inicio de año salían a cazar cristianos y todos aquellos que eran fieles, pues tenían que dar su primicia. Pero como no era una doctrina bíblica para nosotros en el Nuevo Testamento, o sea, recordemos que nosotros vivimos bajo la gracia, ¿sí? Esa doctrina de la primicia se dio en el Antiguo Pacto. Refleja el deseo de Dios, pero no una cuota, ¿sí? Es como nosotros no estamos bajo la ley. Sin embargo, hay mandamientos que obedecemos porque sabemos que a Dios le agrada. Piénsenlo bien. ¿Por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no adulteramos si no estamos bajo la ley? Porque sabemos que al corazón de Dios le agrada ese orden. Entonces nos tomamos sus consejos para nosotros. Entonces, bueno sería tomar la primicia y entender que toda la primera parte de todo lo que obtengamos debe de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Amén. Pero acá la cuestión era económica. Entonces, un comerciante, vamos a suponer, tenía un puesto de alguna cosa en el mercado. El primer día, lo que ganaba el primer día, eso lo separaba y lo llevaba al templo
y lo presentaba como un sacrificio, pero al final de cuentas era obvio, llegaba al bolsillo del pastor. ¿Sí? Y así, imagínense 300 gentes en la congregación. Bueno. Pero luego hay personas que ganan por semana. Entonces esas personas que ganaban por semana, lo que ganaban en la primera semana, ¿sí? Eso lo tomaban, lo separaban y eso era lo que llevaban. Y el que ganaba por quincena, y si ganaba por mes, ¿sí me entienden? ¿Cuál es la medida? Sí. Se pone el asunto truculento, ¿no? ¿Sí? Ahora, la palabra del Señor dice, por ustedes es blasfemado mi nombre. ¿Sí? Y si nosotros leemos en Malaquías, nos vamos a encontrar que la gente tiene en poco las ofrendas de Jehová por esa razón. Y si vamos también al primer libro de Samuel, cuando habla de los hijos de Eli, que iban y metían su garfio, mandaban al sirviente a meter el garfio y sacar la carne cruda, ¿se acuerdan? La gente tenía en poco las ofrendas de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo. Y nosotros tuvimos mucho pesar. En aquel momento, pues la verdad, mi esposa y yo nos pusimos a estudiar mucho la Biblia y no le hallábamos, con toda franqueza, estábamos hechos un embrollo, ¿no? Aunque sabíamos que algo andaba mal, no entendíamos qué. Y fíjense nada más qué interesante en dónde encontramos la solución o en dónde encontramos la revelación en la palabra. Hace mucho tiempo tuve yo la oportunidad de estar estudiando el Antiguo Testamento, las fiestas judías, con judíos a través de Internet. Y entonces ellos tienen una Biblia que es interlineal, tiene escrito en hebreo, pero con palabras, vamos, con letras nuestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde dice la ley del Señor, dice Torah, ¿sí? Donde dice el Señor, pues dice Adonai, ¿ok? Pero en la parte de abajo lo decía con nuestra lengua, ¿sí? Y entonces, pues yo revisando 20 Biblias y todo, me acordé que tenía yo algo de esa Biblia, porque es de internet, y me encontré los pasajes donde dice acerca de la primicia, que en nuestras Biblias dice primicia, primicia, primicia. O sea, vas a llevar la primicia y apartar la primicia, todo es primicia, nada más. Pero resulta que en el hebreo la palabra es Omer. La palabra para primicia en hebreo es Omer. Y cuando uno revisa qué es Omer, resulta que Omer es una medida de el grano, una medida de capacidad. ¿Sí? Y entonces nos fuimos de espaldas porque nos dimos cuenta que el Señor les había impuesto al pueblo hebreo el ir y llevar un Omer, sin importar si eran gente rica o gente pobre. Entonces, el rico llevaba un Omer y el pobre también llevaba un Omer, ¿sí? De manera que nadie podía decir que daba más o a alguien que diera menos. Simplemente era una cuestión representativa de los primeros frutos, ¿sí? Y lo más increíble es que el Homer equivale a 1300 gramos de una semilla. En este caso podría ser el trigo o para nosotros el maíz. ¿Cuántos son 1300 gramos de maíz, mis hermanos? 1,300 gramos, pues sí, 1,300 gramos, o sea, no tiene dificultad, ¿ok? Ok. ¿Cuánto vale la tortilla en su demarcación, mis hermanos? 20 pesos Ok. el kilo. 20 pesos el kilo. Entonces, vamos a ver, la tercera de 20 será como 6. Vamos a ponerle 7, ¿sí?
Y el kilo, pues a 20. Entonces, Sí. con 27 pesos usted compra un kilo con 300 gramos de maíz. Ya preparado, ¿eh? Porque si usted lo va a comprar sin preparar, es otro precio. ¿A cuánto estará el costal de maíz? No lo ¿Quién sé. sabe? No lo sé. Y menos quienes viven en la ciudad, pues no tienen opción de ello, ¿no? A lo mejor acá, Sil, en una oportunidad deberíamos El de kilo ir. de maíz aquí está en 11 pesos más o menos. El kilo de maíz. Ok, un kilo de maíz, o sea, de grano, y se ocupa para sembrar, ¿no? O sea, ya se acerca la siembra, quiero sembrar mi tierra, y entonces voy y compro un kilo de maíz para sembrar. 11 pesos. Si está a 11 pesos el kilo, pues entonces estaríamos diciendo que son como 14 pesos un kilo con 300 gramos de maíz. ¿Ok? Eso sería un homer. ¿Cómo ven? Se lo explicamos a los hermanos para que ya no reciban la quincena completa de alguno. ¿Cómo ven? ¿Creen que se enojarían con nosotros? ¿Se enojarían con nosotros los pastores si les decimos que el homer que ellos deben de recibir, en todo caso, debieran de recibir de los congregantes equivale a 1,300 gramos de grano, sea de maíz o de trigo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Está bueno. Claro, no les vamos a decir que tienen que devolver lo que recibieron, ¿verdad? Porque entonces sí, ya eso sería peor. En alguna parte la ley de Moisés asigna que el ladrón tiene que devolver la quinta parte adicional a lo que se robó si es descubierto. ¿Sí o no? ¿Se las aplicamos? Sí, que me devuelvan todo. ¿Sí? Son doctrinas materiales, doctrinas naturales, y las explotan y sobreexplotan para provecho de unos cuantos en detrimento del pueblo de Dios. Y es que recordemos cómo se van moviendo las doctrinas. La Iglesia Católica abiertamente dice que la Iglesia son ellos. La Iglesia es el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los clérigos, los monjes, las monjas, ellos son la Iglesia. Nosotros, los de a pie, somos feligresía. ¿Ok? Ahora, si el cuerpo de Cristo es la Iglesia y ellos son la Iglesia, entonces el cuerpo de Cristo es la élite del clero. No aquellos que son de religión católica. No. El clero de la religión católica, ese es el cuerpo de Cristo. Así iría. Entonces, que ellos traten de igual a otro sacerdote y lo cubran, que lo, ¿cómo se llama esto? Lo solapen, pues eso sería normal. Pero cuando se trata de una persona que es ajena a ellos, pues ese no me importa porque no es parte de mí cuerpo. Entonces, la doctrina del cuerpo de Cristo nos dice que cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo. Amén. Y veíamos que leyéndolo de manera complementaria, no solo nosotros le pertenecemos al cuerpo, sino de que cada uno de los miembros se pertenece entre sí. En otras palabras, mis hermanos, yo tengo que ser muy cuidadoso porque yo, en mi persona y en mi ministerio, en los dones que el Señor me ha dado, yo les pertenezco a ustedes. Pero si el punto de vista es que ustedes me pertenecen a mí, únicamente ustedes me pertenecen a mí, pues, y soy el pastor de los borregos, ¿qué se hace con los borregos? Se les trasquila la lana y se les hace barbacoa. Barbacoa. Pues sí. Y no hacen mucho de eso algunos hermanos con las ovejas. Pues sí. Entonces, vean ustedes cómo es importante el enfoque de la doctrina.
y la importancia de estudiarla, pero también de la revelación espiritual que esto corresponde y que va a lo sobrenatural, ¿sí? Cuando un hermano empiece a tener algún tipo de revelación, llevémoslo a la palabra, no por hacerle juicio al hermano, sino por tener una correcta guianza. No vaya a ser que lo que esté escuchando no sea de parte del Señor. Amén. Hasta allí, dudas, preguntas, berrinches o comentarios. ¿Todo bien? Gloria a Dios. Espero que nadie se haya Todo bien. infartado ahí. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Muy bien. Quiero que empecemos a estudiar Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 13. Nos va a quedar de tarea porque necesitamos hablar de los dones, ¿sí? La verdad es que esto es bastante amplio. Tenemos pendiente por allí el empezar a ver cómo es que nos damos cuenta que tenemos un don, ¿ok? Pero hablando de estos dones, ¿cómo les llamaste, mi hermano Israel? Dones de manifestación, ¿ok? Así les llamó en su comentario su hermano Israel, dones de manifestación. El hablar en lenguas y el profetizar nos tienen que ocupar muchísimo, ¿sí? Porque junto con el hablar en lenguas están las manifestaciones físicas estas de vibrar, brincar, incluso caerse y parece, ya no sabe uno si es demonio o manifestación del espíritu, ¿sí? Ahí están. Y por el otro lado, en la profecía, ¿sí? Dice aquí Israel, se dividen en tres: ministeriales, de servicio y de manifestación. ¿Ok? Bueno, pues en este caso necesitamos abordar los de manifestación, porque los de... Corintios ¿Mandé? 12, 13. ¿Es Primera de Corintios 12, 13? 12 y 13. Espérenme tantito, es del 12 hasta el 14, mi hermano. Del 12 hasta el 14. Son 3 capítulos, Amén. no 2. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Vamos a revisar esto, los dones de manifestación, y comenta nuestro hermano Israel que hay ministeriales, de servicio y de manifestación. ¿Ok? Los ministeriales y de servicio los vamos a abordar hablando de los ministerios. Pero estos hay que tratarlos porque además, fíjense, es algo bien interesante porque normalmente lo primero que llega a la vida del cristiano que entiende la necesidad de lo sobrenatural son precisamente estos dos: las lenguas y la profecía, ¿sí? Acompañados de otras cosas que vamos a ver por qué las acompañan. Porque estamos poniendo una cosa como vibrar y estremecerse junto con las lenguas. Dice Romanos 12 también habla de eso, ¿ok? Pues nos va a tocar también Romanos 12. Ya para qué les cuento que tenemos que estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Está entre el en de Génesis y el amén de Apocalipsis. Pero particularmente hay ciertos pasajes. También se vale, ¿cómo no?, el tomar la referencia de nuestras Biblias. Ya ven que se han tomado la molestia algunos de generar esas referencias y buscar las palabras específicas, como podría ser don, lenguas, profecía y todo lo relacionado, ¿sí? Son herramientas, vamos a decirlo, ¿no? Yo lo que quiero pedirles, sobre todo, es que nos pongamos a orar, ¿sí? Que nos pongamos a orar, porque la verdad,
podemos entenderle mucho a los libros y a los diccionarios y a los comentarios. Pero si queremos que venga directamente del Señor, tenemos que abrirnos un espacio espiritual. Y ese espacio espiritual viene a través de la oración y del ayuno. Claro, si alguno quiere ayunar, pues adelante, ¿verdad? Pero fundamentalmente oración. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues creo que vamos a terminar allí con estos comentarios. Y no se les olvide, es importante, me gustaría mucho que escribieran sus dudas, sus comentarios. A lo mejor los pueden mandar por el WhatsApp. No se trata de que los resolvamos ahí mismo en el WhatsApp, pero sí que les vayamos dando un espacio en el tema, ¿sí? Y es que de repente al desarrollar un tema, sí se nos puede olvidar el tratar cierto asunto de importancia, y si ustedes lo comentan, pues podemos también complementarlo, ¿ok? Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor, ¿les parece bien? Gloria a Dios. Bien, dice nuestro hermano Israel, complementar con 1 Corintios 13. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, ahí hay más. Bendito sea Dios. Hermana Silvia, oras por favor dando gracias. Ok. Ay, pero apaga tu micrófono. Con eso de que estás bien lejos. Bien, vamos a despedir, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este momento que nos da. Señor y bendito Dios, gracias por este momento que nos has permitido, Señor, conocer más de ti, que tu presencia, Señor, ha guiado este estudio, Señor. Era necesario, Señor, ponernos todos de acuerdo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu divina presencia, Señor, es quien nos acompaña, es quien nos dirige, es quien nos abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Gracias, hermoso Señor, porque hemos terminado, Señor, con la clase que tú has dirigido, Señor. Bendito sea tu nombre, porque para siempre es tu gloria, tu misericordia, Señor. Señor, ahora, Padre, permite que mis hermanos, Señor, al concluir el día, ellos puedan tener paz en sus hogares, que en cada uno de ellos, Señor, puedan tener en bien tu presencia, Señor, en cualquier lugar donde ellos se encuentren, Señor, si han de salir aún, cuídalos, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú eres bueno y porque eres maravilloso. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Permite que podamos también descansar, que en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, abunde, Señor, su plenitud. Gracias, hermoso Señor, porque tuya es la gloria, tuya la misericordia por siempre, precioso Dios de Israel. Amén.